Muy bien, luego de validar el supuesto de normalidad, quiero mostrar cómo funciona la prueba de rachas. Pero antes les acuerdo y uniformamos de pronto el concepto de racha. Racha es una sucesión de eventos de una misma clase. Valga decir, y eso acá aquí pues en Colombia es muy común decir, tenemos una racha positiva. Otras personas dicen, tengo una racha negativa. Pues bien, eso es eso. Positivo es que le ha ido muy bien, le aumentaron el salario, le dieron permiso, le dieron un puente, se fue a pasear, etcétera, etcétera, etcétera. Todo bueno, una racha positiva. Otras personas dicen, no, me levanté con el pie izquierdo y entonces ya llego tarde al trabajo, el transporte, tuvo algún encontrón ahí maluco con algún compañero, una racha negativa. Entonces, racha es una sucesión de eventos. ¿Qué pasa con los números? Si uno observa, digamos, el promedio acá en el ejemplo que tenemos, vamos a suponer que sean 3, 4 casos que se presenten. Entonces, hay formas de calcular rachas por encima del promedio. También hay criterios que puede ser el de la mediana. Entonces, uno dice cuántos casos hay por encima de la mediana y cuántos por debajo. Pero no solo como caso, sino la primera medición mía puede ser 6, está por encima de la mediana. Y luego un 5 también por encima, modo ejemplo. Luego un 5 también por encima. Y luego cae a un 3, entonces ya los primeros numeritos que mencioné es una racha por encima de la mediana. Y luego cayó hacia abajo. Entonces la idea es que no pueden haber ni muchas rachas, pues demasiadas rachas, porque entonces eso sería como que siempre cambia para arriba y para abajo, ¿no? Pero tampoco podría ser lógico que uno tenga poquitas rachas. Valga decir, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 7. Si hay una tendencia de valores por encima de la media, por ejemplo, de la mediana, entonces uno lo que está intuyendo es, eso está como, no hay independencia, no hay aleatoriedad, porque todo tiende a ir, está por encima de un número, aunque obviamente se compensará en algún momento con otro de abajo, pero es más o menos el sentido de la racha. Hay rachas por encima, por debajo, hay rachas según la secuencia, o sea, ascendentes o descendentes, hay varias clasificaciones. Vamos a mostrar acá cómo funciona el tema con el SPS. Vamos a analizar prueba no paramétrica y una muestra. Nos llegamos a este pantallazo, donde puedo decirle al aparato mismo que él compare automáticamente. Es decir, algo como experto, pues también ya, estos son muchos apoyos de los software. Uno únicamente le tiene que entrar la variable, vamos a suponer acá, bueno, todas estas él las tiene como si les fuese a hacer la prueba, es evidente que no necesito eso. Yo solamente voy a hacer el ejemplo con casos que no habría necesidad, pero lo voy a hacer y ahora explico por qué. Y residuo. Si yo ejecuto aquí, él, porque en el objetivo dije que comparar automáticamente según los datos. Entonces, él mira el tipo de variable que es. Es decir, si es de tipo métrico, como este caso, o sea, numérico, él hace unas pruebas adecuadas para esos datos. Si él sabe que es una nominal, hará otras pruebas de forma automática. Claro está que yo puedo decirle cuáles quiero, pero para ver qué es lo que él hace de entrada, sin yo decirle nada, únicamente pasé dos variables quantis, vamos a ejecutar así nomás. Ejecuto. Y observen que me está entregando un resumen, como llama él aquí muy olímpicamente, resumen de contraste de hipótesis. Y me dice, ¿qué pruebas me hizo? Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra y también me hizo prueba de Kolmogorov-Smirnov para otra muestra. Él lo que me validó fue normalidad, porque yo no le dije más nada. Entonces, él, ¿qué presumió? Ah, quiere saber si esto es normal. ¿Sí? Muy bien.
Bueno, la hipótesis, ¿cuál era? La distribución de casos es normal, con media 5 y la desviación tal cosa. Como el SIC es menor de 0.05, entonces no puedo aceptar esa hipótesis. Por este lado, no me rechazo la hipótesis, o sea que los casos no son normales. Era lo que uno intuía también, porque esta es la variable original. Pero los residuos que hizo la normalidad sí da mayor de 0.05. Y él mismo nos dice, conserve la hipótesis doble. O sea, diga que eso sí es normal, con media tanto y desviación tanto. Eso lo hicimos así como para ver, digamos, el software que nos estaba ayudando. Pero como yo quiero es la prueba de rachas, entonces sí tengo que se la decir. Vamos de nuevo por la ruta que queríamos. A analizar, no paramétrica, una muestra. Y ya aquí sabemos que si no le doy ninguna otra opción me va a dar la de normal. Pero yo quiero otra, entonces le voy a decir configuración. Configuración. Y personalizar pruebas. En este caso, entonces, yo ya puedo escoger. Aquí ya dice comparar la probabilidad binaria, no quiero eso. La prueba chi cuadrado, la prueba de Kolmogorov. Esta es la que ya nos dio. Si quiero la hubiese pedido, ¿no? Prueba de Milnov-Kolmogorov, aquí está. Y la que sí estoy en mora de pedir y el objetivo es probar la aleatoriedad en la secuencia. Entonces, mire que él va a probar en la secuencia. ¿Cuánto me dio el primer residual? El segundo, el cuarto, el tercero. Entonces va a mirar si hay pocas rachas o demasiadas. Y con base en eso y unas tablas existentes, entonces ya él me va a decir, los datos se comportan aleatoriamente o no. El objetivo es que los residuales se comporten al azar. A probar la aleatoriedad. Eso es lo que nos interesa. Entonces ya chulié estas dos, probablemente hubiera podido quitar esta, pero la voy a dejar modo ejemplo nomás. Y entonces le doy ahora sí ejecutar. Y en un momentitico de nada nos está entregando las 4 hipótesis. Ahí está. Ya habíamos hecho énfasis en las de casos de la normal, Kolmogorov-Smith, no, son las dos últimas, esas ya las habíamos analizado. Las quise colocar ahí como por ver que uno puede pedir más cosas. Pero aquí está la nueva, prueba de rachas para una muestra. Eso implica que hay prueba de rachas para 2 muestras también. Y aquí nos dice que la secuencia de valores definida para casos menores o iguales a 4 y mayores a 4. Este fue el punto de corte que colocó para la prueba de casos, o sea, para los datos originales. Ahí se rechaza la hipótesis. Al rechazar la hipótesis estamos diciendo que los datos no se comportan aleatoriamente. Pero eso es lo que hay que dar, eso es lo que debe de dar en los datos en la serie original. ¿Qué tal que la serie original a usted le hubiera dado aleatoria? No se puede, porque entonces no hay forma de modelar algo que no tiene una secuencia ni algo subyacente que uno pueda identificar. O sea, los datos originales tienen que ser no aleatorios, por lo que estamos expresando. Si eso fuera aleatorio, entonces, ¿quién puede adivinar algo al azar? No se puede. Entonces, es correcto que eso nos debe dar así. En cambio, los residuos, por eso fue que lo hice, prueba de rachas, dio 0.481, conserva la hipótesis, dice la secuencia de valores definidos de residuos es aleatoria. Entonces, nos está satisfaciendo los residuos el supuesto de aleatoriedad. Y los residuos sí deben de ser aleatorios. Porque si no fuesen aleatorios, es porque hay alguna componente que no pudo modelar el modelo. Tal vez una tendencia, tal vez un orden de segundo grado, tal vez una estacionalidad, en fin, algo. Entonces daría no aleatorio porque estaría dando un residuo dependiendo de otra cosa, de otro residuo atrás. Entonces no se puede.
pues, mejor dicho, sí se puede dar, pero no, sería, no es lo bueno como un supuesto en el tema de cuando uno ajusta un modelo. Hagan la abstracción al tema de regresión lineal, exactamente lo mismo. Los residuales tienen que ser aleatorios, independientes, normales, incorrelacionados, que es lo que maneja el Durbin-Watson en ese punto. Aquí en la incorrelación la manejamos la independencia con el Legend-Box. Pero, dicho de otra forma, nos está satisfaciendo los supuestos. Repaso por dónde se hizo. Nos fuimos por analizar, prueba no paramétrica y una muestra. Y ahí, en objetivo, no viene al caso porque yo después personalizo bien por acá o bien en configuración. Lo que sí es relevante es colocar campos. Y en campo paso las variables que quiero. Lo lógico serían los residuos. Yo entré casos, pero para poder hacer ese énfasis en que realmente ese era uno de los supuestos que uno valida, pero que nunca lo hace cuando arranca. Porque uno mira la tendencia y uno ve que eso no es aleatorio, perdón, que eso es no aleatorio, entonces uno lo hace en la variable original. Aquí lo quise traer a colación. Y luego los residuos, y luego en configuración, esta ya sobraría, entonces pido probar aleatoriedad. Aquí hay otras opciones que uno puede manejar ya con respecto a la media, con respecto a un valor específico, pero lo usual es dejarlo más por defecto. Y al ejecutar nos va a entregar la decisión, es más, nos la sugiere de una vez. Aquí dice conserve la hipótesis nula y ya no la puso cuál era. Y aquí se rechaza y ya no la dijo. La conclusión es que los residuos deben ser aleatorios, la serie no. Los residuales deben ser normales. Los datos originales no importa porque ya eso se está modelando. Esas son las conclusiones o lo que podemos mirar ahora. Vamos a dejar acá.